debe darte gozo, debe darte tranquilidad. Entonces, quien tiene esta verdad en convicción, ¿cuál? Lo que leímos ahorita aquí en el Salmo 121, versículos 4 al 8, que incluso usa algunas figuras ahí, como el sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. Habla de las diferentes situaciones que uno vive en el día o en la noche. Es simplemente como una ilustración, pues, que ni en el día ni en la noche tú sufrirás daño. ¿Por qué? Porque Él te libra de todo mal, dice el versículo 7 de esta versión Nueva Traducción Viviente. Él te libra de todo mal, Él cuida tu vida, Él protege ¿qué? Tu entrada y tu salida. Y dice, ahora y para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que en tanto tú y yo vivamos en esta tierra, porque lo necesitamos. Cuando estemos allá con el Señor, no, pues olvídate. Allá no va a entrar ningún bandido. No, ahorita que estamos en la tierra, tu salida y tu entrada, ¿quién te cuida? Dios. Dios. Entonces, si tú tienes esta verdad, mujer, si tú tienes esta verdad, varón, en convicción, dime, ¿vas a andar temblando en las calles? ¿Vas a tener temor? Para nada. Fíjense, anoche ya habíamos apagado las luces, ya nos íbamos a dormir, pero salí, ya toda oscura la casa. Salí por un vaso con agua, que a veces en la madrugada tomo un poco. ¿Y qué cree? ¿Cómo cree que estaba la puerta de la calle? Ayer que salí de la casa, ya era muy noche. ¿Cómo cree que estaba la puerta? Estaba abierta, porque entraba la luz de la luz pública de la calle. Y yo dije, caray. Bueno, por si pasaba algún hambriento, un sediento, ¿no? Que entrara, tomara del refri una comidita, una bebida, y ya, cuando menos que dejara ahí, gracias, estaba muy rica el agua de tamarindo, gracias, ¿verdad? Ahí estaba abierta. Y ya, mi esposa ya estaba en su quinto sueño, y yo nada más fui, le digo, por ese vaso con agua. Pero ya nos ha pasado en otra ocasión, así se ha quedado la puerta abierta. Ya cuando amanece le digo a mi esposa, ¿cómo crees que estaba la puerta de aquí hacia la calle? Y me dice, ni me digas. Bueno, pues está bien, no te digo. Amados, quien tiene estas verdades del Salmo 121, versículos 4 al 8, pero lo tienen convicción en su razonamiento, lo tienen convicción en su mente, que a donde quiera que necesita o deba trasladarse o deba estar, este hijo de Dios, esta hija de Dios se mantiene tranquilo, tranquila. ¿De dónde viene la inseguridad? De no tener estas verdades dentro de ti o de mí en convicción. Pero veamos otras escrituras, por ejemplo, el Salmo capítulo 34, versículos 8 al 10, y esto es para edificarte, amada iglesia, amigo, amiga. Salmo 34, versículos 8 al 10, voy a leer la versión traducción lenguaje actual. Dice aquí el versículo 8 al 10 en esta versión del Salmo 34, Dios bendice a los que en Él confían. Ustedes, pueblo de Dios, estas dos palabras son para ti y para mí. Vengan y prueben su bondad. ¿Esto qué es? Práctica, experimentación. Lo vuelvo a decir, vengan y prueben su bondad. Y después dice, verán que a quienes lo adoran, en la versión Reina Valera dice a los que le temen, nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, en tu versión Reina Valera dice los leoncillos tendrán hambre. Pero a los que confían en Dios, nunca les faltará nada bueno. Para ayudarte voy a decir esto, en más de una ocasión te harán falta recursos para cubrir tus necesidades. ¿Ya te ha pasado? A mí me ha pasado varias veces. Te lo vuelvo a decir, en más de una ocasión vas a tener falta de recursos, dinero, lo que tú gustes, para cubrir tu necesidad. Atiéndeme aquí de favor. Pero si somos creyentes en lo más posible, que honramos a Dios, que evitamos al máximo hacerle algún mal a nuestro semejante, aquí sígueme con atención por favor, Dios a ti y a mí nos va a favorecer de manera suficiente para que en todo tengamos provisión. Te lo vuelvo a decir, Dios a ti y a mí nos va a favorecer de manera suficiente
para que en todo tengamos provisión. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Bien sencillo, solamente esperar en Él, solamente esperar en Él y como a Él le plazca, para que supla la necesidad, como a Él le plazca, para que supla la necesidad. Hace unos días estuvo ahí una familia por un problemita que tenía un integrante de esa familia y yo les daba testimonio. Como nosotros, solamente aquí en Ocotlán, en los casi, no, ya se cumplió 19 años aquí en este mes de marzo, trabajando aquí en esta iglesia, 19 años aquí, yo le daba testimonio. Como nunca nos ha dejado. Espero no ofender a nadie por lo que voy a decir ahorita, pero lo tengo que decir. Le dije al hermano, pero cuando esta congregación empezó, prácticamente todos los que asistían aquí nos abandonaron. En todo, en todo. Veían cómo teníamos necesidades, cómo la congregación tenía necesidad y ellos como si nada. Hubo alguien que me desafió y me dijo, trabaje, pastor. Yo le dije, ¿qué crees que ya me estoy rascando la panza ahí? Rascándome los pies en mi casa. Estoy trabajando al máximo para predicarles, capacitarlos en los ministerios, ir con ustedes a darles consejos, orar por los enfermos, hacer campañas de evangelismo. ¿Tú crees que voy a tener todavía tiempo para ir a trabajar? No me da tiempo para un trabajo secular. Ah, pues usted debería trabajar, pastor. Bueno, así lo dejo. Yo le dije a los hermanos, pero quiero decirles, aunque esa gente nos abandonó porque no creían en Dios, la mayoría, ¿qué creen? Dios nunca nos abandonó. Nunca. Entonces se quedaron ellos. ¿Y cómo era, hermano? Ah, bien fácil. Dios ponía en los corazones hasta de incrédulos darnos que papel de baño, que arroz, que leche, que fruta, que... Y mi familia de Guadalajara, mi familia de carne, cada semana traían autos llenos con todo lo que necesitábamos. ¿Quién cree que estaba haciendo eso? Dios. Hoy a donde fuimos a orar por este enfermito que creemos en un milagro de Dios, y yo le dije, cuando Dios te sane, cuando menos voy a dar tu testimonio a la iglesia, para que todavía crezca más la fe de los que están ahí. Me dijo, sí voy a ir, me dijo él. Bueno, el que nos llevó hoy, yo le daba testimonio, como su servidor en esta ciudad, sin ir con los ojos viendo hacia el piso, a ver dónde hay un billete, a ver dónde hay uno de a 10 pesos. No, yo iba caminando y de repente, usted sabe que cuando uno tiene la vista acá, está uno viendo abajo también, o a los lados. ¿Sí me doy a entender? Bueno, iba caminando, le decía a este hermano que nos llevó en su auto, porque no fue en Ocotlán, fue fuera de Ocotlán. Yo le decía, iba caminando, hermano, y encontraba dinero en las banquetas. A veces 100 pesos, 300 pesos, 500 pesos. Y le dije al hermano, ¿pero le digo algo? Sí, hermano, ¿qué? En cuanto ya Dios proveyó todo, ya no encuentro nada. ¿Qué será? ¿Por qué será? Exactamente eso hizo Dios con Israel. Antes que entraran a Canaán, dejó de caer maná. ¿Lo ha leído? ¿Por qué? Porque en Canaán ya había comida. ¿Me estoy explicando? Todo esto que te estoy diciendo es por lo que te acabo de leer ahorita en ese salmo. A los ricos, obviamente inconversos, a los ricos que todavía se cierran más y se hacen bien agarrados, no sueltan ni un peso aunque sude el águila, a esos, tarde o temprano, les llegará la escasez. Tarde o temprano, porque es una ley. Ah, pero aquellos hijos e hijas de Dios que están seguros en Él, aquí lo dice, yo no lo escribí, aquí dice que quienes le adoramos o quienes tememos a Él, estoy leyendo aquí la traducción lenguaje actual, dice, nunca les falta nada. Entonces, ¿qué es lo que hace que un hijo o una hija de Dios esté insegura? ¿Qué es lo que hace que un hijo o una hija de Dios se altere su paz? Que diga, ay Señor, ¿estarás con nosotros? De una vez te digo, si lo has dicho, pídele perdón a Dios. Porque los israelitas eso dijeron. ¿Estará Jehová con nosotros? Ay, ese es un pecado, pero del tamaño del cielo. Los judíos también dijeron, ¿podrá poner mesa a Dios en el desierto? Está en un salmo, búscalo. ¿Qué no le dio de comer a Israel en el desierto? ¿Qué no mandó codornices?
¿Qué no mandó agua? Si hay alguien aquí con esas ideas, mire, doble sus rodillas y pídale perdón a Dios. Y quite eso de su mente. ¿Sabe por qué ha expresado eso si lo ha hecho? Porque eso es una persona insegura. ¿Y por qué es una persona insegura? Por todo lo que ya le vine comentando con los textos que ya le leí. Entonces, si tú y yo somos personas que generalmente honramos a Dios, que evitamos al máximo hacerle daño a cualquier semejante, Dios, por su gracia, te dará todo lo que necesites. No como tú lo pienses, no como tú lo quieras, no, como a Él le plazca. Punto. Hay veces que nos quita la comida, nos quita el vestido, nos quita muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque somos muy orgullosos, somos muy soberbios. ¿Y Dios qué quiere? Humillarte, para que te humilles delante de Él. Y después le reconozcas que todo lo que tienes, que todo lo que ahora has recibido viene de Él, y así te mantengas a ras de piso, a ras de tierra, porque Él es Dios y nosotros su pueblo, y eso debe darnos mucha alegría. Pero te sigo enseñando, cuando por diversas situaciones, las que sean, enfermedad, falta de dinero, no sé, por diversas situaciones, nuestro ánimo se decae hasta dejarnos sin aliento, que ya no queremos ni salir de casa. ¿Cuántos les ha pasado eso? Se llama depresión. Aquí venía un señor que, no sé, de repente ya no venía, y yo le hablaba. Yo le decía, oiga, ¿y por qué no ha venido a la iglesia? No, dices que me sentía tan mal que dije, ¿a qué voy? Es cuando más tiene usted que venir, le dije. ¿Cómo que a qué voy? A ver, él tiene muchos autos. A ver, cuando uno de sus autos no caminan, ¿por qué no caminan? No, pues no tiene combustible. ¿Y qué hace usted? ¿Ahí se queda el auto? No, voy a la gasolinera, me llevo un tambo, compro combustible y le echo al carro. Pues exactamente es lo espiritual. Cuando usted esté arrastrando la cobija, una expresión que se usa en México, cuando usted esté arrastrando la cobija, es cuando más tiene que venir a la congregación. ¿Dónde cree que se nos sube la pila el Señor? ¿Dónde? Pues en su presencia. Ah, no me la sabía. Me dice, bueno, pues ahora ya se la sabe. Para que cuando usted ande ahí arrastrando la cobija, no se quede en su casa. Véngase. Le leo un texto que nos va a ayudar mucho. Salmo capítulo 42, versículos 1 al 5. Salmo capítulo 42, versos 1 al 5. Leo nuevamente la Nueva Traducción Viviente. La versión que usted tenga, yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice el Salmo 42:1, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, que dice aquí el salmista, así te anhelo a ti, oh Dios. Dice el verso 2, tengo sed de Dios, es decir, tengo necesidad de Dios, del Dios viviente. Y se pregunta, ¿cuándo podré ir para estar delante de Él? Verso 3, día y noche me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí, diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Verso 4, se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Dice el salmista, yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando con alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. Verso 5, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Por qué el salmista estaba tan triste? ¿Por qué el salmista estaba tan deprimido? Bien sencillo, porque el salmista lo que anhelaba es estar en la congregación. Lo que anhelaba era asistir a su iglesia para estar con Dios. Porque el salmista sabía que en la presencia de Dios tenía gozo, tenía paz, tenía multitud de bendiciones. Y por no asistir a la iglesia, porque en ese entonces solo había una en Jerusalén, en el monte de Sión, no había más. Imaginémonos que en este país
solo hubiera una congregación para reunirnos a alabar a Dios, solo una para recibir su palabra, ¿dónde le gustaría que estuviera? ¿En La Paz, Baja California? ¿O lo quisiera allá en la última ciudad del estado de Chiapas? ¿Dónde? Y usted un hambriento y sediento de la presencia de Dios y no tendría ni para el camión. ¿Qué digo el avión? No tendría para el camión. Usted lloraría como David. Usted se desesperaría porque, Señor, es que en tu presencia es donde necesito estar. ¿Le pasaría eso? Estoy aprovechando estos textos. Ese era el motivo de su tristeza de David. Ese era su motivo de su depresión de David. Y como decimos en México, y de pilón, sus enemigos le decían, ¿y dónde está tu Dios? Porque así dice la Reina Valera. Es decir, David ya estaba triste, David ya estaba decaído. Y todavía le dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Por qué le decían a David, ¿y dónde está tu Dios? Porque la mente carnal, porque estos sus enemigos pues no eran cristianos, la mente carnal cree que solo en el templo, en la congregación o en la iglesia, como se dice, solo ahí está Dios. Sí sabe eso, ¿verdad? Hace años nos platicó nuestro pastor algo que yo también ya lo había visto, ¿no? Dice que él iba por la calle, ahí en la ciudad de Guadalajara, y unos niños estaban peleando. Y entonces pasó una señora y le dijo, no se peleen, aquí está cerca la casa de Dios, aquí no se peleen. ¿Por qué dije esto? Porque hay mucha gente que tiene la idea que solo aquí está Dios. ¿Me dio a entender? Entonces por eso sus enemigos le decían, ¿y dónde está tu Dios? Como creyendo que como David estaba muy lejos por sus batallas, por su trabajo de rey, pues aquí como no está Dios, pues ya te abandonó tu Dios, es lo que le decían. Tu Dios ya te abandonó, David. Yo quiero decirle algo. Cuando nos sucedan cosas, aquí fue porque no estaba en la congregación, pero usé estos textos para usarlos en otras aplicaciones que nos puede llegar a suceder. Cuando usted y yo estemos desanimados, cuando usted y yo estemos que no queremos ni siquiera ya mover un pie, para mover un pie es hacer un movimiento, pues para estar buscando a Dios. Cuando para nada, por las situaciones que usted está atravesando, de mucho pesar, de mucho dolor, y eso le ha quitado el ánimo. ¿Cuál es aquí el consejo, iglesia? Lo que dice aquí el versículo 5 del Salmo 42. ¿Qué hizo David? Se preguntó a sí mismo, ¿por qué estoy desanimado? Pregúntese. Cuando se está arrastrando la cobija, usó ese término coloquial nuevamente, por la razón que sea, cuestiónese, ¿valdrá la pena estar así por esto o el otro? Por favor. En una ocasión, predicando el evangelio en el centro de Guadalajara, ahí por el Teatro Degollado, que cada viernes hacíamos un evento de alcance para hablar del Señor y la gente que pasaba ahí, los que aceptaran a Dios, etcétera, etcétera. Un día que estaba ahí, se me acerca una mujer policía y me dice, Señor, porque yo estaba predicando, y se me acerca, Señor, vaya, porque esta señora se quiere suicidar, y ya se iba a aventar, no sé cuántos han estado ahí en esa parte. Hay un hueco que abajo está la calle, y ahí están pasando los autos en la calzada de Independencia. ¿Usted ha estado en Guadalajara? Bueno, hay un hueco, yo ahí estaba, en la parte de arriba. Por favor, ayúdenos, se quiere suicidar. Y yo me acerqué con la señora, dejé de predicar y me acerqué con la señora. Le dije, oiga, ¿y por qué se quiere suicidar? Porque estaba ya, ella se iba a aventar. Y tenía 3 hijos y los quería aventar primero y luego ella. Y le dije, oiga señora, ¿y por qué se quiere suicidar? Dice, es que mi marido ya me dejó. Le dije, ¿y por ese se quiere usted suicidar? Por favor, señora. No, Dios le dio la vida, hay muchas cosas más que hacer. Es más, si usted conoce de mi Dios, puede que su marido conozca de mi Dios y rescata su matrimonio. Y usted ya sale de esta situación, ya no vuelve a caer en este tipo de desánimo como está usted. Y me dijo ella, ¿y de veras eso hace Dios? Claro, véngase para acá, y me le llevé a una banca. Ya le mandé a traer unos helados a sus niños, es un lugar de muchos negocios ahí. Y yo me puse a platicar con ella. Entonces yo le dije,
quiero hablar con su esposo. Mañana lo espero. Estaba yo ahí un viernes, el sábado me citó en su casa, y ahí estaba su marido. Y su marido era una cosita así como de 1.20. Y yo le dije, y por esta cosa se iba usted a matar, por favor. No, el marido casi me quería agarrar a golpes. Le dije, por esta porquería se quería usted matar. Ay, señora. Claro, les hablé del Señor, gustaron de la palabra de Dios. Yo no sé a qué congregación cristiana se fueron, con nosotros nunca vinieron. Pero, ¿por qué le estoy narrando esto? Porque esto que vivía David, porque no podía estar en el templo, no podía asistir a su congregación, porque él quería adorar a Dios. Él sabía que estando en la presencia de Dios, su alma descansaba, su alma era ministrada, recibía muchas bendiciones. Pero bueno, para ti, para mí, pueden ser otras cosas que nos desanimen. Entonces retomo lo que quedé en el versículo 5. Por favor, amada iglesia, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, cuando haya algo que te desanime, cuestiónate a ti mismo. ¿Valdrá la pena estar así? Triste, decaído, con ansiedad. Oye, mire, yo quiero decirle algo. Nada que le cause la ansiedad vale la pena para que usted esté con ansiedad. Nada. Ay, es que mi marido, ay, es que mi mujer, ay, es que mi hija, ay, es que mi negocio. Nada vale la pena para estar así. Su cónyuge anda mal, bueno, háblele del Señor, dele testimonio. Sus hijos andan mal, bueno, pues háblele del Señor. Claro, no lo traiga a bibliazos, ni lo harte de y lea ya. No. Es así, unas pequeñas dosis de la Biblia, ore, dele testimonio. Pero no ande con ansiedad. Si finalmente su marido, su esposa, sus hijos, no, qué sé yo, toman malas decisiones, bueno, usted hizo la chamba, no quisieron, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ese es muy bueno, porque eso fue lo que hizo David. Él se preguntó a sí mismo, ¿por qué estás desanimado? La versión Reina Valera 60 dice, ¿por qué te abates y te turbas, alma mía? La palabra abatirse aquí, de un vocablo hebreo de la Reina Valera 60, quiere decir hundirse, deprimirse, derribarse. Eso quiere decir aquí la palabra abates y te turbas, alma mía, hundirse, deprimirse, derribarse. Amada iglesia, cualquier problema, independiente del tamaño que nos llega a nuestra vida, toma este consejo: no permitas que se altere tu ánimo más de lo necesario. Repito, cualquier problema, independientemente del tamaño que sea, no le permitas al problema que te altere a niveles altísimos tu ánimo. ¿Cómo le vas a hacer? Si te estás preguntando, oiga, ¿y cómo le hago? Bien sencillo, simple y sencillamente, pon en obra lo que ya te vengo enseñando. Es decir, mantente seguro, segura, mamá, esposa, papá, esposo, hijo, hija, mantente seguro en quién es Dios. Mantente seguro en las promesas de Dios. Mantente seguro en la fidelidad de Dios. Y atiéndeme aquí, por favor, iglesia. Esto es un soberano medio contra toda depresión del ánimo. ¿Cuál es ese medio supremo contra toda depresión del ánimo? Que tú estés seguro en quién es Dios, en sus promesas y en su fidelidad. Él no te va a dejar. Tu hijo no ha nacido de nuevo, tu hija no ha nacido de nuevo. Es normal que practique las rebeldías que está practicando, las que quieras, pero es que están horribles. Bueno, pues, ¿qué esperabas? A ver, cuando tú eras pecadora, mamá, ¿qué pecados tenías? Cuando tú eras pecador, papá, o yo, ¿qué pecados teníamos? ¿Horrendos o no? ¿Pestilentes? Bueno, que no te extrañe. Entonces, ¿qué vas a hacer? Confiar en lo que Dios dice.
Él dice que si tú haces tu parte con tu marido, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, tú y tu casa serán salvos. ¿Lo ha leído en Hechos? Capítulo 16, creo, por ahí está. ¿Se acuerdan? Cuando el carcelero nace de nuevo y le dijo, creo que fue Pablo o Bernabé, porque estaban los dos, le dijo, tú y tu casa serán salvos. Sí, pero ¿cómo es que su casa iba a ser salvo del carcelero si su mujer y sus hijos creían? Porque no es en automático, ¿me doy a entender? Entonces, papá, mamá, pues hagamos la chamba. Pastor, es que ya oré 2 minutos y no cree. Ay, por favor. No. Es que ya le hablé una vez del evangelio. No. Mira, papá, mira, mamá. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice, a través de un profeta, no recuerdo ahorita si no te lo decía, que Dios Padre nos atrajo a ti y a mí hacia Él con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor, con cuerdas de amor. ¿Cómo crees que se atrae a los hijos, las hijas a Dios? Con cuerdas de amor. Bien sencillo. Ay, es que la paciencia, ese es tu problema. Pues crucifícala. Bien fácil. Crucifícala. A veces Dios permite que pasen cosas en ti precisamente para que des fruto. Todo problema que tengas, dale gloria a Dios. ¿O no así dijo Santiago? A los de la dispersión. Bienaventurados los que están ahora en, ¿cómo dice ahí? Que fueron dispersos, pues, porque eran perseguidos. Dijo, gócense en estas persecuciones. Se me va ahorita los términos que usa ahí Santiago. Pero es lo mismo que te vengo enseñando. Cuando tengas problemas, dile, gracias Señor. Es por algo, es para algo. Estoy completando todavía, estoy enriqueciendo todavía más esta parte de la conferencia para todavía bendecirte más. Entonces, cerrando esta parte de la enseñanza, cuando una persona a sí misma o con sus ideas quiere salir adelante de una situación adversa, se hunde. ¿Me escuchaste? Te lo vuelvo a decir. Cuando una persona a sí misma, hablo con sus fuerzas o con sus ideas, quiere salir adelante de una situación adversa, se hunde. Ay, pastor, pero si yo le echo ganas y me va mal, ahí está tu problema. Tienes problemas, ve a Dios, haz lo que dice la Biblia, Él te va a dar la mano y te va a sacar. Pero cuando es en tus fuerzas, en tus ideas, te hundes. Estás desafiando a Dios, lo estás haciendo a un lado. A Dios hay que temerle, hay que amarlo. Pero escucha esto, pero en cambio, cuando por la fe te sujetas del poder y de las promesas de Dios, te mantendrás por encima de tu situación difícil. Te lo vuelvo a decir. Pero en cambio, cuando por la fe te sujetas, ¿sí se entiende esa palabra sujetas, verdad? O te agarras fuertemente del poder y de las promesas de Dios, te mantendrás por encima de cualquier situación difícil. Te leo un texto aquí, Habacuc 3:19, leo la versión Palabra de Dios para Todos. Dice el profeta, el Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como las de un venado, para que yo camine en las alturas. Escúchame, Dios es el único que nos ayuda a superar o vencer cualquier dificultad o toda oposición que salga al encuentro de nuestra vida. Te lo repito, Dios es el único que nos ayuda a superar o vencer cualquier dificultad y toda oposición que salga al encuentro de nuestra vida. ¿Quieres ser seguro? ¿Quieres ser segura? Cree lo que te estoy diciendo. Y creer no es nada más oír. Por eso te digo, por favor anota. Tanto los textos como lo que estás anotando, reflexiona, medita. Hasta que lo que te estoy dando de textos bíblicos, comentarios que están muy bien estudiados, yo no suelto nada por soltar. Estudio meticulosamente. Por eso tu servidor pasa horas y horas estudiando cada mensaje.
Porque si algo cuido en cada mensaje es honrar a Dios y bendecirte a ti. O sea, yo no estoy aquí hablando por hablar, te estoy hablando con fundamento, te estoy hablando lo más amplio, claro, profundo de cada uno de los textos que te enseño, no solo en esta conferencia, en todas, en todas. ¿Por qué? Porque yo busco que como iglesia de Dios seas bendecida. Sabes que tu pastor es Dios, ¿verdad? Si no lo sabes, ya lo supiste. Sabes que tu pastor es Dios. Bueno, tu pastor me va a reclamar a mí si yo no te enseño conforme a él. ¿Lo sabías? Si no, ya lo sabes. Entonces más me vale a mí trabajar, no importa lo que hay que trabajar, pero para darte cada mensaje de él tal cual. Casi cerrando, ¿cuántos de los que estamos aquí hasta el día de hoy, antes de esta conferencia, éramos inseguros o inseguras? No levantes tu mano. No se trata de avergonzar a nadie, se trata de ayudarte. Repito, antes de que escucharas esta conferencia, incluso quienes nos ven y escuchan por internet, ¿cuántos y cuántas inseguros o inseguras hay en esta enseñanza? O hasta aquí, o antes de esta enseñanza. Si quieres dejar atrás esta falta de firmeza que es la inseguridad, solo tienes que poner por obra lo que nos dice el Señor. Nada más, de ahí brota la seguridad. Ya te di ejemplos, cómo Dios me fue haciendo seguro al orar, seguro al predicar, seguro en mi trabajo, porque es un trabajo de esposo, seguro en mi trabajo de padre de familia. Yo he sido gerente de empresas muy grandes. ¿Quién crees que me daba la seguridad para dirigir empresas donde se mueven millones de pesos? Una mala decisión mía hacía quebrar la empresa. ¿A dónde me iba yo? A la cárcel. La seguridad solamente se logra así, no hay de otra forma. Y concluyo donde inicié, en el Salmo capítulo 9, en el versículo 10. Te leo nuevamente la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice el Salmo 9:10 en esta versión: en ti, ¿quién es en ti? Dios. ¿Pondrán qué? Su confianza o seguridad. Pero ¿cuál es la condición? Lo leemos en voz alta. Los que conocen tu nombre. ¿Cuál es la condición para ser seguros? Conocer la persona de Dios. Eso quiere decir nombre. Conocer la persona de Dios, conocer el carácter de Dios. Esas dos cualidades entra aquí en nombre. Dice, porque tú, oh Señor, esta es una promesa, no abandonas, no dejas a los que te buscan. Escúcheme, por favor. Conforme tú y yo vamos experimentando la palabra de Dios, conforme tú y yo vamos experimentando la palabra de Dios en medio de pruebas, en medio de tentaciones o en otras diversas situaciones, escucha esta verdad: el favor de Dios, sus mandamientos, sus promesas, es allí exactamente donde tú y yo vamos desarrollando seguridad. Vamos desarrollando seguridad. Porque tú dices, ay, tan fácil que estaba para ganarle el corazón a mi hija y que viniera el Señor. Ay, tan sencillo que estaba que yo viviera en paz. Tan fácil que estaba que Dios me abriera las ventanas de los cielos para que me bendijera. ¿Cuándo sucede eso? Cuando conoces a Dios. Antes es imposible. Es imposible. Tú podrás venir a esta congregación, te animo, si gustas pertenecer a esta congregación, años y años y años. Pero si no ponemos por obra lo que te dije anteriormente, es imposible. No se puede. Por eso te dije, cuando tú y yo en medio de pruebas, tentaciones, diversas situaciones, experimentamos el favor de Dios, experimentamos sus mandamientos, experimentamos sus promesas. Allí es donde brota la seguridad. No hay otro recurso, no hay otro. Por consecuencia, cuando ya vamos conociendo al Señor, de aquí brota toda clase de beneficios, toda clase de beneficios.
Y uno de los grandes beneficios, eres libre de la preocupación. Ese es el beneficio quizás más grande. ¿Eres libre de qué? De la preocupación, o de la ansiedad, o de la tristeza, o del decir, pues yo no sé ni qué hago aquí. Todos los días estoy deprimido, deprimida, y muchísimas cosas más. Cuando la gente se siente morir, por la razón que sea, esta es el porqué. No están seguros en Dios. No tienen su seguridad en Dios. Termino con esto. Dios es el omnipotente. Dios es el todopoderoso. Nosotros somos todo lo contrario. Estamos vacíos, sin fuerza, débiles, no sabemos nada. Pero cuando la debilidad que somos tú y yo, cuando la debilidad que somos tú y yo se une a la omnipotencia o todo poder, entonces cuando tú y yo tenemos capacidad para resolver cualquier asunto, desde los simples hasta los muy grandes. Espero, amada iglesia, amigos, amigas que están esta noche, que a través de este mensaje, tú, si ese es tu caso, dejes la inseguridad. Y a partir de esta noche, tú empieces a ser un varón y una mujer firme. No importando si te llega un tsunami o un huracán categoría 5, te mantengas firme, como viendo al invisible, como decían de Abraham. Si gusta ponerse de pie, si no así como está, oremos para dar gracias al Señor. Bendito Dios y Padre, te agradecemos. Gracias, gracias por tu amor. Gracias por tu amor, Señor. Dile conmigo, si tú estás de acuerdo, gracias te doy, porque tú conocías mi necesidad. Tú sabías por qué vine esta noche a esta reunión. Tú la sabías, Señor. Te agradezco por haberme dado esta enseñanza. Te agradezco por venir con tu palabra que tiene luz propia, porque está aquí el Espíritu Santo y todo lo que tú me hablaste esta noche en este servicio, en esta reunión, para mí ha sido de mucho beneficio. Si Dios le bendijo con esta enseñanza, es justo que usted le diga gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, Señor. Y tomaré tu palabra, tomaré tu enseñanza para vivirla, porque no me voy a permitir ni un día más vivir con inseguridad o estar inseguro o insegura, porque tú eres mi Dios, el que tiene cuidado de mí, el que nunca me va a dejar, el que siempre me va a defender, el que siempre va a levantar mi cabeza por encima de mí, el que siempre me mantendrá en alto, siempre. Y Señor, con humildad te digo, gracias. Y con humildad te digo, Señor, aquí está mi corazón y aquí está mi vida entera para que todo mi ser sea lleno de ti, dirigido por ti y gobernado por ti. Y gracias una vez más, en el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Bonita noche, Dios le bendiga. En algo más le podemos servir. Como siempre, aquí estamos a sus órdenes.